Terminaba el año 2022, un año lleno de irregularidades, con buenos partidos, malos partidos, pero lo que sabíamos es que habíamos terminado ese año quintos clasificados en la tabla acumulada. Eso significa que ni siquiera íbamos a optar a opción de estar en fase de grupos de Libertadores entrando a la pre, pero sí íbamos y estábamos asegurados en fase de grupos de Copa Sudamericana. Pero lo que nadie sabía es que se veía una revolución total en la plantilla de cara a la temporada 2023. Eso sí, renovándole la confianza a Carlos Campanucci, un técnico que había demostrado que capaz con un poco más de trabajo y dándole los jugadores necesarios podía hacer cosas bastante interesantes de cara a la próxima temporada. Fue tal el cambio, la revolución o como quieras llamarlo, que literalmente llegaron hasta 13 fichajes que te voy a estar nombrando uno por uno. El chileno Rodrigo Ureña, Emanuel Herrera procedente de México, Martín Pérez Guedes que llegaba después de haber perdido la final contra Alianza en su estadio, José Bolívar del Boys, Horacio Calcaterra, descarte de Sporting Cristal, recalado Universitario 10 años después, José Luján, cuarto central de Melgar, Matías Di Benedetto procedente de Central Córdoba, el Tunche Rivera, un jugador totalmente desconocido procedente de Manucci, Yuriel Celi, que supuestamente venía cedido del Hull City, Inglaterra, Williams Riveros, uno de los fichajes más inesperados, por así decirlo, porque cuando parecía que estábamos cubiertos en la saga de centrales, pues al final termina llegando el pelucón, Hugo Ancaima procedente de AET y por último Marcos Arabia que llegaba desde el Muni. Como digo, 13 fichajes, una revolución total en la plantilla, porque si va a llegar gente, hay personas que lastimosamente se tienen que ir. Salidas dolorosas y no tan dolorosas como las de Quintero, Hernán Novik, Minsun Quina, Alonso, Jacob, sí, la flaca Jacob, por eso digo salidas no tan dolorosas, Alfa Geme o Santillán. Eran futbolistas que en el 2020 ya nos habían brindado su mejor versión, pero si ahorita queríamos de verdad pelear por el campeonato y romper nuestra sequía, era necesario un cambio y bastante urgente. Es así como con esta nueva plantilla y manteniendo ciertas piezas como José Carvalho, Piero Quispe, el Tito Ruti, era el momento de pelear nuevamente el campeonato. Y es así como arranca la temporada 2023, que después, a día de hoy, la conocemos como la temporada del apagón. Y ahora sí, arranquemos con lo que nos gusta, que es volver a revisar los partidos. Lo que haremos para hacerlo más rápido va a ser dividirlo por meses. Así que arranquemos en el mes de febrero. El primer partido del año oficial, porque obviamente hubo amistosos, fue contra Cantolao en ese Universitario 4, Cantolao 0. Y sí, fue el tan famoso partido que se transmitió tan solo por el canal de YouTube de la U y el narrador pues a veces se le escapaba bastante su hinchaje, dejándonos momentos como el "Por favor, Lolo, ilumínanos". y al final yo creo que ese comentario terminó sirviendo bastante porque, como digo, el partido terminó con un contundente 4-0. Luego en la segunda fecha ya veíamos donde arrancaba la debacle. Porque sí, luego de esa contundente goleada pasamos a tener un total de 3, sí, 3 derrotas consecutivas. La primera de ellas frente a Comercio, donde nos dimos cuenta que capaz Williams Riveros no era un central de jerarquía, no contentos con ello, luego teníamos el clásico después de llegar derrotados frente a Comercio 1-0 y pues Alianza Lima nos iba a ganar de condición de local. Sí, en nuestro estadio Alianza nos ganaba 2-1, goles de Gabriel Costa y Pablo Sabaj, que bueno, ahí tiene una mítica celebración y capaz sea lo más importante que hizo con el cuadro blanquiazul. Pero la verdad, lo que más resaltó este partido fue el poco carácter que hubo al final de este, debido a que, como sabemos, Carlos Zambrano terminó saliendo expulsado por una patada descalificatoria a Piero Quispe. Entonces, cuando Zambrano hay jugadores que lo quieren ir a pechar, pues la verdad todos se cagan de risa. No hay nadie que salga y lo vaya a pechar y va a decir, oye, ¿qué carajo te pasa? No, no hubo nada de eso y creo que la mayoría de hinchas se fue caliente por eso mismo, que capaz el hincha, o mejor dicho, el jugador universitario, no le daba la importancia necesaria a lo que era un clásico, al menos en ese momento. Y ya la gota que terminó de
que derramar el vaso fue la derrota bastante dolorosa por 2-0 frente sí al Carlos Manucci. ¿Y qué pasa? Acá hay un efecto mariposa bastante complejo, debido a que antes de los goles de Manucci que llegaron en el segundo tiempo, antes del penal que termina salvando José Carvalho y todas las historias que pasaron en ese partido, porque al final el Universitario terminó jugando hasta con 9 jugadores, pues al minuto 15, si no me recuerdo, hubo un penal a favor de Universitario, el cual lo ejecutó Emanuel Herrera. Y sí, ¿qué hubiera pasado? Porque esto quiero que me lo pongan en los comentarios. Si Emanuel Herrera anotaba ese penal, si Manuel Heredia se tiraba a otro lado. Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que luego, al finalizar ese partido, se consumaban un total de 3 partidos perdiendo, y eso obviamente para un club como Universitario era totalmente inaceptable. Se hicieron los cambios y aquí es donde arranca el verdadero camino de 27, con la destitución de Carlos Companucci y la llegada de alguien que se le decía el nono, sí, de José Fossati. Es así como arranca el mes de marzo, en donde el primer partido no lo dirige Fossati, todo hay que decirlo, pero sí está presente en el estadio, y es contra Melgar, rival bastante complicado, pero lo bueno es que era en condición de local. Partido sinceramente bastante carente de fútbol, pero lo que hizo y lo que hizo emocionar al hincha en ese partido fue que al menos hay un cambio de actitud bastante radical, ya que un jugador que capaz no tenía la técnica, no tenía la táctica, no tenía bien claro el funcionamiento, pero no dejaba de correr. Que sí, fue el primer partido del señor Martín Pérez que nos dimos cuenta que si este chico agarra un poco más de regularidad, puede hacer una buena temporada. Y eso sí, terminamos ganando con la mínima diferencia gracias a un autogol de Alejandro Ramos. Pero lo importante era que teníamos nuevo técnico y habíamos vuelto a la victoria. Pero no contentos con ello, el debut ya de Fossati en los banquillos Universitario era frente a Cienciano. Tú me dirás, un partido bueno, accesible, porque también es el Monumental, y justamente contra un rival que, como digo, es accesible y también es una nueva fecha de la liga. No, este partido dependía que si lo perdíamos, ni siquiera clasificábamos a fase de grupos de Copa Sudamericana. Pero, gracias a un brillante Quispe anotando un doblete, pues Universitario logró pasar sin problemas ese partido y clasificar a la fase de grupos de dicha competición. Y ya para cerrar el mes de marzo, Universitario jugó un total de 4 partidos por la liga frente a Binacional, ganando al último minuto en altura, porque sí, gracias a un cabezazo de Alex Valera al 95. Luego en el Monumental ganamos 3-1 frente a ET, doblete de Urruti. Luego contra Cienciano, pero esto era por la fecha 1, pero como saben la liga empezó tarde, por eso este partido se tuvo que reprogramar hasta la fecha 8. Fue un 3-0 frente al equipo del Cusco, doblete de Quispe, no, mentira, gol de Quispe y gol de Urruti, y el último gol sinceramente ahorita no me acuerdo, pero bueno, gran victoria del equipo. Y el último partido del mes fue frente a Garcilaso, partido también complejo porque es en el Cusco, en lo cual ya se empieza a evidenciar que capaz en esas condiciones el equipo no va a terminar de responder. Pasemos ahora al mes de abril, donde fue un mes bastante ajetreado a nivel fútbol, debido a que en tan solo 30 días el equipo tuvo que disputar un total de 6 partidos, arrancando con el primero, que era el debut en la Copa Sudamericana. Sí, primer partido en la fase de grupos contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina. Un partido que se presupuestaba al menos no perderlo, pero gracias a y al único gol que metió en la temporada el señor Alexander Zúcar. Un penal perfecto, básicamente. Les invito a ver la repetición del penal, la coloca en el ángulo, algo que a mí al menos me dio 3 microinfartos porque dije, ¿por qué le va a pegar Zúcar? Pero si va a pegarle así, que le pegue siempre todos los penales. Ganamos y metíamos un triunfo bastante importante ganando en Argentina. Luego pasemos a la liga, donde tenemos un total de 5 fechas que jugar. Victoria frente a Grau en condición de locales, golito de Calcaterra tiro libre. Luego tenemos el partido contra Muni, que arrancamos perdiendo, pero lo terminamos remontando con goles de Valera y Herrera. Segundo partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que vendría a ser el partido donde personalmente yo fui al estadio, no iba hace mucho tiempo, y sinceramente nunca vi algo igual en mi vida. Era minuto 80 y tanto,
Universitario caía 2-0 derrotado en nuestro estadio, con el estadio repleto, porque sí, en ese día yo creo que habían fácilmente 70.000 personas y la gente seguía alentando, seguía cantando, la gente creía. Y fue así, minuto 85 Riveros mete el gol del 2-1 y el estadio lo que apretó no tuvo sentido. Fue tal la presión que al 95 Alex Valera mete un cabezazo procedente de un córner que genera el Tunche Rivera, que fue un revulsivo impresionante en ese partido, y nunca vi el estadio celebrar un gol de esa manera, de esa magnitud. Frenesí total con el empate contra Goiás, ya que el arquero haciendo tiempo desde el 60, el técnico y todo lo que tú quieras, y eso sí, nos daba 5 minutitos más en ese partido y lo que hubiera sido esa remontada, inimaginable. Pero bueno, se empató 2-2 contra Goiás en el Monumental, y para cerrar el mes tenemos estos dos partidos, uno que fue bastante importante, que fue la victoria 2-0 frente al Cristal, goles de Martín Vergés y el primer gol del Tunche Rivera, donde más o menos se daba a conocer, ya que era su primer partido de condición de titular. Y para cerrar este buen mes de abril, donde no vimos ninguna derrota, tan solo un empate en estos 6 partidos, fue contra el Boys, donde Alex Valera sacaba su mejor versión, porque sí, anotaba un hat-trick y nos dejaba en una posición bastante bonita en la tabla de posiciones, tanto de Liga como de Copa Sudamericana. Llegamos ya al mes de mayo, donde Universitario tiene un total de 5 partidos, en los cuales 2 de ellos son por Copa Sudamericana. Así que arranquemos con el primero, que era contra Santa Fe de Colombia, en donde Universitario se impone tranquilamente 2-0 plácidamente del Estadio Monumental, goles de Manuel Herrera y el Tano Matías Di Benedetto, primer gol con la camiseta de la U, y luego tenemos el tropiezo donde nos dimos cuenta que la apertura no iba a ser para nosotros, porque sí, visitábamos Alianza Atlético de Sullana y muy diferente a lo que fue este año, donde ganamos contundentemente 3-0, ese día perdimos 3-1, con una expulsión totalmente absurda de Nelson Cabanillas, al igual que una expulsión bien merecida del chileno Rodrigo Ureña, y luego de esa derrota nos dimos cuenta que capaz todavía el equipo no estaba preparado para asumir partidos fuera de Lima. Luego tenemos un partido donde nos recuperamos bastante bien luego de esa dura derrota, que viene a ser el 4-0 frente a Vallejo, golito de Herrera y nuevamente hat-trick de Alex Valera, y una derrota llegaba bastante dolorosa, debido a que por la cuarta fecha de la Sudamericana teníamos que ir a Brasil a jugar contra Goiás. El primer tiempo, antes que se termine, habíamos metido gol de Valera, era frenesí, era locura porque estábamos ganando en Brasil, pero gracias al VAR hay un offside previo y encima al minuto 80 y tanto, un brasileño random que tenía por ahí Goiás se saca el gol de su vida, le pega de fuera del área y volea, el balón hace un efecto impresionante y terminamos cayendo derrotados 1-0. Y para cerrar este mes de mayo tenemos la derrota frente a UTC en Cajamarca, también por 1-0. Nos dimos cuenta que este mes fue el más complicado del proceso de Fossati, porque 2 partidos seguidos perdiendo, uno por Copa, otro frente a UTC, luego también derrota contra Sudiana, y acá, como digo, ya se iba evidenciando que fuera de Lima el equipo no jugaba como era lo esperable. Pasemos al último mes de este primer semestre, que vendría a ser el mes de junio, en donde nos encontramos un total de 4 partidos, 2 por Copa Sudamericana, 1 por Copa, bueno, por el Apertura y el inicio del torneo Clausura. Sí, dato curioso de este año fue que acá ni siquiera hubo descanso de 1 o 2 semanas, se jugó directamente el Clausura la semana siguiente, algo totalmente lógico porque el campeonato arrancó bastante tardado. Pero entonces arranquemos con el primer partido del mes, que fue contra Santa Fe en Colombia, partido que se nos puso patas arriba luego de la expulsión de uno de nuestros jugadores al minuto 18, y bueno, acabamos perdiendo ese encuentro 2-0. Después, en la penúltima fecha del campeonato, bueno, en la última fecha, mejor dicho, del Clausura, acabamos derrotados 1-0 frente a Huancayo. Eran un total de 3 derrotas en los últimos 4 partidos en Liga, un dato bastante feo, sinceramente. Pero lo bueno de esto es que arrancaba el torneo Clausura, nos volvíamos a ilusionar porque así somos los hinchas, porque ahora sí se reinician de cero y tenemos la oportunidad de meter un buen triunfo, porque el primer partido era contra Cienciano en el Cusco. Arrancamos ganando con gol de Martín Pérez Guedes, pero antes de ello, o mejor dicho, antes que se finalice este gran partido que estaba haciendo el equipo, al minuto 88 al señor José Bolívar no se le ocurre otra idea que habilitar hasta mi madre, y por eso mismo Carlos Garcés no termina empatando ese encuentro. Sí, se nos escapan 2 puntos en tan solo 5 minutos que restaban del partido. Pero vayamos ahora
con el partido donde para mí cambió todo. Nos dimos cuenta que si poníamos huevos, que si éramos un equipo de verdad, podíamos hacer grandes cosas, porque todavía quedaban 16 partidos del clausura. La victoria en la última fecha de la Copa Sudamericana frente a Gimnasia, porque con Gimnasia empezó todo en este trayecto ganando 1-0 y nuevamente, pero esta vez gracias al señor Piero Quispe, donde se dio a conocer al menos a nivel Argentina. A nivel Sudamérica ya se empezaba a hablar que hay un chico bastante interesante que juega en un club del Perú. Así que gracias a ese gol de Quispe, de un gol de zurda de fuera del área, es cierto que hay un ligero desvío, nos terminamos clasificando como segundos y tenemos que esperar rival para el repechaje. Y es así como arranca la segunda parte, o mejor dicho, el segundo semestre del 2023. Pero antes de ir de lleno con todos los partidos, porque esta vez tan solo nos tenemos que centrar en una competición, porque como sabemos, si bien es cierto, pasamos como segundos en la fase de grupos de la Sudamericana, pues teníamos un rival que rápidamente nos iba a echar, porque, a ver, brasileño, encima brasileño que ha ganado Copa Libertadores, así que era lo más normal del mundo. Pero bueno, antes de ir con estos partidos, lo que tenemos que mencionar es un fichaje, capaz de no tanta importancia, ¿no? Simplemente el regreso del Oreja Flores. Nada más, así de simple. No quiero hablar nada más de este fichaje porque creo que no va a tener tanta relevancia en lo que viene siendo el desarrollo de este video. Pero ahora sí, arranquemos con el mes de julio, donde Universitario se enfrenta a un total de 7 partidos. Empezando con el primero, que era la segunda fecha del clausura, un contundente 2-0 Alianza Atlético de Sullana en el Monumental. Luego por la fecha 3 ganamos 4-1 a Cantolao, gran partido de todo el equipo, y acá donde arrancaba el partido picante. Lo picante, lo bonito, lo salciante, por así decirlo, ya que enfrentábamos al Corinthians en Brasil, en donde el objetivo era mantener el arco al cero. Si teníamos alguna chance, bienvenida sea, pero el objetivo, volver con un resultado bastante favorable a Lima y después que pase lo que tenga que pasar. Pero lastimosamente, luego en un cambio totalmente inentendible de Jorge Fossati, ya que decidió sacar a los que estaba haciendo del mejor de nuestro equipo, que básicamente era Jorge Murrugarra, por Fonchi. Sí, por Alfonso Barco. La verdad, en el gol de Corinthians se ve que Barco no sigue su marca y gracias a ello termina generando una jugada bastante complicada de peligro para nosotros, donde Diego Romero no puede hacer nada para atajar el disparo. También acaba de aclarar que Valera no jugó la vuelta debido a una entrada bastante tonta que termina haciendo, y como sabemos en estos tiempos de VAR, esas entradas se vuelven a revisar y pues son meritorias de expulsión. Luego de esa dura derrota en Brasil, teníamos el partido frente a Comercio igualmente por el Apertura, donde ganamos plácidamente 2-0 con golcito del Tunche Rivera, y luego teníamos la vuelta de la llave frente a Corinthians, pero esta vez en el Monumental. La verdad, todo lo que podía salir mal, terminó saliendo mal. Perdimos 2-1, Romero no pudo hacer más, sinceramente creo que ninguno de los goles tiene la culpa. Luego Flores nos ilusiona por un momento con ese gol de penal, expulsiones, cánticos supuestamente discriminatorios a los brasileros obviamente provocando, pero bueno, es una historia que sinceramente no me apetece en este video comentarla. Cortito y al pie, quedamos eliminados, y justamente eliminados porque Corinthians era más equipo que nosotros. Pero bueno, siguiendo con el mes de julio, tenemos los dos últimos partidos que eran justamente por el Apertura, fecha 5 y fecha 6. Fecha 5 teníamos el Clásico, un partido donde merecimos ganarnos porque Zambrano debió salir expulsado en el primer tiempo, cosa que era casi imposible que lo expulsen en Liga, y luego Ángelo Campos le quita un auténtico golazo que iba a marcar el mejor jugador de ese partido. Y sí, estamos hablando de Piero Quispe, que se mandó una jugada de literalmente sacarse hasta 4 jugadores blanquiazules, pero lastimosamente su remate lo terminó desviando el portero de Alianza. Luego, en la siguiente fecha, teníamos que jugar frente a Manucci y lo hicimos bastante bien, ya que goleamos, hicimos respetar nuestra casa, y acá nos damos cuenta que a equipos que nos habían ganado en condición de local, bueno, cuando ellos jugaban de local, ya sea Sullana, Comercio y Manucci, que justamente nos habían ganado por bastante buena diferencia, 2-0, 3-1 y 1-0, pues al final en esta clausura nos terminamos vengándonos de ambos, bueno, de estos tres equipos. Como dije, 2-0 Sullana, 2-0 Comercio y 3-0 a Manucci. Un datito curioso que yo sé que no tiene nada que ver, simplemente mencionar que este partido
tuve la posibilidad de conocer a Piero Quispe. Ahí estarían viendo la foto en pantalla. Pasemos al mes de agosto, donde tenemos un total de 5 partidos y empezábamos muy bien, debido a que teníamos un partido bastante complejo contra Melgar, donde ganamos 1-0 en ese famoso blooper de Cáceda que Valera no se da por vencido y presiona hasta el último momento, y también un partido con bastante valor sentimental debido a que literalmente el partido acabó a eso de las 11 de la noche y una hora después celebrábamos los 99 años del club. Así que un partido bastante bonito para el hincha. Luego ganamos 1-0 a Binacional en nuestro estadio, gol de Riveros de cabeza. Por la fecha 9 caíamos derrotados frente a ET, dándonos cuenta que nuevamente salíamos de Lima y la cosa se complicaba, ya que Kevin Serna, sí, el que ahorita mismo milita en Fluminense, y Jani Opósito, que no es broma, que es un delantero que siempre que nos enfrentamos a él, lo más normal es que nos marque un gol, pues terminaban decantando la victoria para los tarmeños. Los dos últimos partidos del mes fueron contra el Rico Garci en el Estadio Monumental, un partido que a priori deberíamos ganarlo sin problemas, pues no, porque en el entretiempo ya lo íbamos perdiendo 1-0 y luego cuando parecíamos que a los 40 segundos ya lo habíamos empatado con un golazo de Piero Quispe y Diego Penny, pues sinceramente todo el partido fue un recital de fallar, 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 fallar y más fallar ocasiones. Por eso mismo el partido terminó en un empate y más de uno se empezó a preocupar, porque son estos tipos de partidos que te alejan del campeonato. Y más aún cuando en la siguiente fecha contra Grau en Sullana, pues no pudimos ganarles. Eso sí, rescatamos un empate bastante valioso que yo en ese momento critiqué, porque era minuto 92, centro y Seri rasante, gol de Titu Ruti, y yo pensé que su primera reacción lo que iba a hacer era agarrar la pelota, irse, ponerla al medio y jugar, porque faltaban todavía 5 minutos y capaz podíamos hacer la épica. Pero lo que decidió hacer el jugador argentino fue agarrar, besarse el escudo, mostrárselo en la hinchada, como diciendo acá estoy yo. Y sinceramente no creo que era el mejor momento para hacer eso cuando todavía restaba tiempo para poder remontar el partido. Eso nos deja que en el mes de agosto lo empezamos muy bien, pero lo cerramos bastante irregular, con 2 empates que nos alejaban de la punta. Luego, en el mes de septiembre, tenemos un total de 4 partidos en los cuales ganamos 3 y tan solo empatamos 1. Por la fecha 12 le ganamos al Muni con gol de Oreja. Por la fecha 13 contra Cristal, lo más destacado de ese partido fue las ocasiones que se falló Universitario y luego obviamente el enfrentamiento, mejor dicho, el choque de cabezas entre Jorge Fossati y Thiago Núñez. Dato curioso, ninguno de los dos está en el Perú actualmente, o bueno, Fossati está, pero como sabemos no creo que se mantenga en su cargo al frente de la selección peruana. En la fecha 14 teníamos que jugar contra el Boys y yo no sé qué le dio Valera ese año frente al Boys, que literalmente en ambos partidos le hizo un hat-trick. Esta vez no 4-1, sino 3-0. Así que grande Valera siempre que jugaba contra el cuadro chalaco. Y el último partido de este mes fue contra Vallejo, que era un partido bastante importante, porque si este partido no se ganaba, prácticamente la U se despedía de la lucha del campeonato. Pero gracias a un tiro libre el Titu Ruti, donde se termina desviando un poco en la barrera, el arquero es un poco cómplice, terminamos anotando ese gol bastante importante. Y además el mejor del partido, eso sí lo quiero decir, fue José Carvalho. Vaya recital de atajadas que se hizo y además obviamente jugadas un poco polémicas, por así decirlo, ¿no? Yorodis Mena anotando un gol pero previamente parando el balón con la mano, Rodrigo Ureña casi cagándola porque casi hace un penal bastante absurdo y eso sí, le costó una expulsión, pero bueno, al final terminamos saliendo vivos de el Man City. Y es aquí donde poquito a poquito estamos llegando a la recta final porque ya estamos en octubre, en donde jugamos un total de 3 partidos contra UTC, Cusco y Huancayo. El primer partido por la fecha 16 lo ganamos contundentemente 3-0 con un auténtico golazo del Titu Ruti de fuera del área. A día de hoy hay gente que todavía dice, no, pero su club tiene responsabilidad. No, amigo, literalmente la pone donde las telarañas hacen su nido. El siguiente partido fue un partido bastante complejo debido a que teníamos que jugar contra Cusco en Cusco. Y lo peor de todo es que al minuto 79 caía el gol de Cusco. Lo perdíamos 1-0. Eso sí, previamente el partido contra UTC, Valera no lo había jugado porque no estaba al 100% físicamente. Y encima el partido contra el Cusco llegaba con ciertas molestias. Por eso terminó entrando tan solo restando 20 minutos. Pues sí, fueron suficientes 20 minutos para que al 85 le metan un centro preciso a Andy Polo con la pierna zurda y Alex Valera defina dentro del área para decretar el empate
empate y que la ilusión siga más viva que nunca. Porque sí, llegamos a la última fecha del torneo clausura. Universitario lo único que tenía que hacer era ganar. Se habían dado diversos resultados que nos lleva a que si Universitario con su gente en un estadio lleno ganaba a Sport Huancayo, pues Universitario se iba a encontrar nuevamente en una final para ver si esta vez era la indicada. Era el momento para romper la sequía. Dicho y hecho, porque Universitario ganó tranquilamente 2-0 a Huancayo con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Yo creo que saben lo que significa, porque no va a ser la última vez que estos dos marquen en el mismo partido en este año del 2023. Y es así como gracias a que cuando terminó este partido, Universitario fue el ganador del torneo clausura, pero si quería ser campeón tenía que ganarle una final ida y vuelta al máximo rival, sí, Alianza. Es así como pasamos al último mes de este video, que vendría a ser el mes de noviembre. Primer partido Universitario contra Alianza en el Estadio Monumental, recibimiento totalmente épico, heroico, todo lo que quieran llamar. Ángelo Campos, ya sabemos, saliendo con la banderita, provocar y toda la vaina. Segundo tiempo, un tiro de fuera del área, ahorita mismo no recuerdo quién fue el jugador de la U. La cosa es que Barcos hace un movimiento extraño con el brazo, Kevin Ortega va al VAR, decreta penal. Valera, penal, no había una buena memoria en ese momento para bastantes hinchas, pero lo que sabemos es que terminó en gol. Universitario fue dominador del partido, no había ninguna pizca, ningún átomo de peligro que generaba Alianza Lima, pero por un tema de desconcentración, de absurdez, de cambios innecesarios como el de Manuel Herrera, pues al final Alianza genera un ataque al 94, pim pam pum, la juegan por izquierda, centro, gol de Costa. Enmudeció el estadio. Alianza Lima ni siquiera saben cómo, pero había logrado empatar ese partido. Y lo peor de todo es que en ese momento sus hinchas sabían que tenían la posibilidad de ganarlo en su estadio. Y entonces pasaron, ¿qué? Tres días como máximo y ya era el momento, la final, se decidía todo. Alianza era tricampeón del fútbol peruano o Universitario cortaba una racha de 10 años sin títulos, la racha de sequía más larga en la historia del club, pues todo eso se definió aquel día. Aquel 8 de noviembre del 2023, al minuto 2, Universitario ya lo pasaba a ganar en supuestamente el infierno, la caldera, lo que lo querían llamar. No me importa, la cosa es que esa supuesta presión que íbamos a sentir, pues tan solo 120 segundos después, Universitario ya lo estaba ganando. Centro de Flores, gol, no, mejor dicho, centro de Polo, gol de Flores de cabeza. 1-0 y después todo el partido fue dominador nuevamente Universitario. Literalmente fue un copia y pega del partido de ida, pero esta vez la suerte, la bendita suerte que estuvo del lado del cuadro blanquiazul en el último minuto no iba a ser así, porque llegaba al minuto 82, un centro por ahí de Valera, no llega nadie, Peregués, no, mejor dicho, Quispe rescata ese balón, se la cede a Martín, Martín para Calcaterra, hace un amago de pasarla con el cuerpo pero sigue hacia adelante y ahí se da cuenta que no hay pase y la única opción viable para no perder la pelota es terminar la jugada. ¿Y cómo decide Calcaterra terminar la jugada? Pues pegándola al arco. Auténtico golazo, frenesí total, Fossati se persigna, no sabe qué hacer, o mejor dicho, se ha dado cuenta que lo ha logrado, que ha logrado venir de un club sin él mismo armar el fichaje, sin él mismo armar el plantel. El único fichaje refuerzo que le trajeron fue Edison Flores, que se lo hubieran traído cualquier técnico, pero sí, lo había conseguido. Frenesí en el estadio, bueno, mejor dicho, en el banquito de suplentes que le había armado Alianza Lima Universitario. Muchas gracias por eso, la verdad, una auténtica locura, porque sí, se pitaba el final y tan solo 2 segundos después, pues ocurría lo que era el apagón. Eso sí, si quieren saber más de este partido, yo tengo un video exclusivo hablando tan solo de este partido, así que si quieren verlo, ahí se los dejo arribita. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy, ha sido básicamente el camino de lo que fue la estrella número 27, espero que lo apoyen y recuerden, si quieren más videos de este estilo, que son como narrando historias, narrando campañas, pues háganmelo saber en la cajita de comentarios y apóyenme con su like. Muchas gracias por estar este año a mi lado y como digo, el 2025 espero estar a la altura de las expectativas que se me tienen. Ahora sí, para cerrar este video, lo cerramos como siempre. Si en las buenas te quiero, en las malas te amo. Y dale U toda la vida.